Hola, vamos a hacer un vídeo sobre el tema de representación de funciones, que es el último que vamos a ver antes de Semana Santa. Este tema tiene que quedar hecho, ya lo entregué la semana pasada, tiene que quedar hecho para el viernes de esta semana que corre. Entonces, bueno, ya os di los apuntes la semana pasada, vamos a echarle un vistazo a la parte de dominio, simetría y periodicidad. Entonces, si tenéis los apuntes que yo os he mandado delante, vamos a hacer un breve repaso a lo que se supone que ya tenéis que saber de primero de bachillerato, pero por tenerlo un poco más fresco y yo tener seguro que sabéis lo que tenéis que saber. Vale, la primera parte es la parte de dominio, ¿vale? Cuando nosotros vamos a representar una función, lo primero que tenemos que hacer es estudiar el dominio. De hecho, ya lo habéis visto en la autoevaluación del tema anterior, que en la función, en el ejercicio de x cuadrado por logaritmo neperiano de x, cuando yo voy a estudiar la monotonía y la curvatura, es imprescindible hacer un estudio previo del dominio, porque si no, cuando voy a dividir la recta real en todos los intervalos donde crece o decrece o es cóncava o es convexa, si no tengo en cuenta el dominio que yo he calculado, puedo meter intervalos que no están, para los que no están definidas la función. De hecho, muchos de vosotros habéis puesto desde menos infinito hasta tal, no, desde menos infinito no, desde cero, porque por ejemplo el logaritmo neperiano está definido desde cero hasta más infinito sin tener en cuenta el cero. Entonces esta parte es muy importante y también es importante a la hora de la continuidad o de la asíntota, etcétera. Porque, por ejemplo, cuando un denominador se anula, ahí la función no existe, ¿de acuerdo? Entonces esos puntos hay que quitarlos del dominio. Bueno, vamos con las funciones más usuales. Por ejemplo, lo primero, dice f de x partido g de x. Una fracción algebraica o una función en general que tiene un denominador, ahí hay que quitar de los puntos del dominio lo que anula el denominador. Raíz de f de x. Si yo tengo una función dentro de una raíz de índice par, de índice impar, no da igual, pero si es de índice par, es decir, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, hay que hacer la inecuación, resolver la inecuación f de x, es decir, lo de dentro de la raíz, mayor o igual que 0, porque no puede ser lo de dentro ni negativo, bueno, ya está, no puede ser negativo, puede ser 0, porque raíz de 0 está bien, 0, y puede ser positivo, raíz cuadrada de un número positivo, pues eso, un número positivo y negativo, por ejemplo, raíz de 4 más menos 2. Luego, el logaritmo de una función. El argumento de un logaritmo, es decir, a lo que aplica el logaritmo, eso tiene que ser mayor que 0. Ya lo dije en otro vídeo, hay que saberse muy bien cómo es la función logaritmo. Esa función está definida desde 0 hasta más infinito. Entonces, la función a la que afecta un logaritmo tiene que ser mayor o igual que 0. Luego, arcoseno y arcocoseno, bueno, el arcoseno y arcocoseno, el argumento del arcoseno y arcocoseno tiene que estar entre menos 1 y 1. ¿Por qué? Porque el resultado del coseno y del seno está entre menos 1 y 1, incluyendo el 1 y el menos 1. Y luego la tangente, ¿cuándo no está definida la tangente? La tangente no está definida cuando tiende a infinito o a menos infinito. Es decir, la tangente no está definida para x igual a pi medios más kpi. Es decir, en kpi y en 180 grados más no está definida. Es decir, 90, 270 y luego las vueltas de eso. Vale, bueno, ahí tenéis un ejemplo, y ahora el dominio del arcoseno y del logaritmo neperiano, aplicando la condición, no tiene más historia, eso se supone que lo tenéis que hacer, que lo tenéis que saber hacer. Luego las simetrías, bueno, las simetrías, una función es par o una función es impar. Vamos a ver, ¿cuándo es una función par? Una función es par cuando su representación es simétrica respecto del eje de la y. Es decir, que si este es el eje de la y y yo, como si fuera un libro, doblo por ese eje, la parte derecha de la función para las x positivas y la parte izquierda de la función para las x negativas tiene que caer una encima de otra, tienen que ser simétricas respecto a un eje, como si se vieran en un espejo. ¿Cuál es la condición matemática que se tiene que cumplir? Pues que f de x es igual a f de menos x. Es decir, que si yo en f de x, como por ejemplo tenéis en el primer ejemplo que sale función par, la de x a la cuarta menos 8x cuadrado, etc. Si yo la x la sustituyo por menos x, al final el resultado que me tiene que dar es exactamente la función. Si f de x es igual a f de menos x, la función es par. ¿De acuerdo? Luego la función impar. ¿Qué significa que una función sea impar? Bueno,
que sea la función impar de manera visual, que se vea bien, significa que si yo doblo la función así por el eje de las y y luego así por el eje de la x, es decir, doblar dos veces, una así, lo de la izquierda con la derecha y luego lo de arriba abajo, tiene que caer encima una parte de la función encima de la otra, ¿vale? Se tienen que superponer, ¿vale? Esto, bueno, realmente lo que se dice es que es simétrica respecto del eje de coordenadas, pero bueno, de la manera que yo lo he explicado, yo creo que se ve más claro lo que es. Un ejemplo de función impar, por ejemplo, la de x cubo menos x partido de x a la octava. ¿Qué tengo yo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es calcular f de menos x y cambiarle el signo. El resultado de eso tiene que ser igual a f de x. Por ejemplo, ahí calculo f de menos x, me da menos x cubo más x partido de x a la octava. Y ahora le cambio el signo a f de menos x, es decir, le pongo un menos delante a la fracción algebraica esa. Y eso, al cambiarle el signo, me di cuenta que me da otra vez f de x. Pues entonces esa función es impar. Y bueno, y hay veces que no se cumple ni una cosa ni la otra, o sea que hay funciones que no tienen paridad. ¿De acuerdo? Vale, vamos con la periodicidad. Las funciones, realmente las únicas funciones que nosotros hemos visto, bueno, las únicas funciones que conocemos periódicas son las funciones trigonométricas, por ejemplo, seno, el seno, el coseno, que tienen periodo 2pi, cada 2pi se repiten las funciones, y luego la tangente, que tiene periodo pi, cada pi radianes se repite la función tangente. Luego, hay dos cosas que tenemos que saber por si salen en algún ejercicio. Y es, si yo tengo, por ejemplo, una función, por ejemplo, vamos a fijarnos en el ejemplo, seno de x más pi partido por 4. Vamos a ver. En cuanto que la x de una función seno o coseno o tangente está dividida o multiplicada por un número, ahí podemos saber nosotros cuál es el periodo que resulta. ¿Cómo? Pues fijaos lo que yo tengo puesto ahí. El periodo es t partido por m. Es decir, el periodo que ya sé que tiene la función, pero partido por m. ¿M qué es? M es el número al que está multiplicando la x. En el ejemplo, ¿cuál es el número al que está multiplicando la x en seno de x más pi partido por 4? Pues el número al que está multiplicando la x es un cuarto. El seno de por sí, el periodo es 2pi. Pues, ¿qué tengo yo que hacer? 2pi partido por m, en este caso m es 1 partido por 4, 2pi partido por 4, 8pi radianes sería el periodo de esa función. ¿De acuerdo? Luego el siguiente punto, si tenemos dos funciones que sean periódicos, pues su suma, su resta, su multiplicación, su división. ¿Cuál es el periodo resultante? Pues simplemente el mínimo común múltiplo de los periodos. Por ejemplo, ahí tengo seno, el de seno de 2pi, perdón, seno de 2x más seno de x. Seno de 2x más seno de x, tenemos una función que es el seno de x, que su periodo es pi, su periodo es 2pi. Luego tenemos la función seno de 2x. La función seno de 2x es como lo que acabamos de explicar. Tenemos el 2 multiplicando la x. Si no tuviera el 2, el periodo sería 2pi. Pues el nuevo periodo es 2pi dividido entre 2, es decir, pi. Así que tenemos el seno de 2pi, cuyo periodo es pi, el seno de x, cuyo periodo... Perdón, lo he dicho mal. Quiero decir, el seno de 2pi no. El seno de 2x, cuyo periodo es pi. El seno de x, cuyo periodo es 2pi, mínimo común múltiplo de pi, 2pi, 2pi. Por tanto, el periodo resultante es 2pi. ¿De acuerdo? De esta manera, esto lo veremos en algunos ejercicios que vamos a hacer, creo. Bueno, luego están los ejercicios de la página 321, el 5 y el 6. Yo creo que está bastante bien explicado en los apuntes que os he enviado. Lo único que hago es, después de cada uno de los apartados, del ejercicio 5 hablo, pongo la condición y hago la condición. Hay que saber hacer las inecuaciones. No, es que es imprescindible y manejar el seno, el coseno, el arcoseno y el arcocoseno. Entonces, lo único que voy a explicar quizá un poco más es el de la tangente, el apartado F, que es un poquito más complicado quizá o un poquito más difícil de ver. Entonces me voy al F, ¿de acuerdo? Vamos a ver, tenemos 1 partido por raíz cuadrada de tangente cuadrada de x menos 1. ¿Qué ocurre? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es la periodicidad de la función. Tenemos involucrada una tangente al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos?
Como ya sabemos por lo que acabamos de explicar que si yo tengo multiplicadas dos funciones que son periódicas, en este caso tangente por tangente, el periodo resultante es el mínimo común múltiplo. Como las funciones que estamos multiplicando son la misma, tangente por tangente, una tiene periodo pi, otra tiene periodo pi, pues el periodo resultante es pi. No tiene más historia. Vale, pi radianes, claro. Y luego, ¿qué más hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que esto está, que la tangente no está definida siempre. La tangente no está definida en pi medios más k pi, ¿vale? Es decir, en 90 y en 270 y en todas las vueltas correspondientes. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta para nuestro resultado. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Que la tangente está puesta dentro de una raíz, está afectada de una raíz cuadrada. Por tanto, hay que hacer la inecuación tangente cuadrada de x menos 1 mayor o igual que 0. Pero claro, también hay que tener en cuenta que está en el terminador. Por tanto, eso ya no puede ser mayor o igual que 0. Solo puede ser mayor estricta que 0. Entonces, fijaos que esta función es que tiene muchas cosas involucradas. Entonces, por eso me quería parar. Por tanto, hacemos la inecuación de tangente cuadrada de x menos 1 mayor que 0. Me sale que es 0, bueno, lo descompongo en factores, me sale que es 0 para pi cuartos más k pi y para 3 pi cuartos más k pi. Hago la tabla solo hasta 180, o sea, hasta pi. ¿Por qué? Porque nuestra función es periódica de periodo pi. No lo hago hasta 2 pi. Y bueno, aquí tenéis en el dibujo la parte de, bueno, la zona que estamos teniendo en cuenta de 0 a pi, y tenéis rayada la zona que nos interesa, ¿de acuerdo? Si nos damos cuenta, a nosotros nos interesa que sea positiva. Entonces, ¿de dónde a dónde nos interesa? Nos interesa que sea positiva. Nos interesa desde pi cuartos a pi medios y, o sea, unión, pi medios a 3 pi cuartos. ¿Por qué hago el corte en pi medios? ¿Por qué no hago directamente de pi cuartos a 3 pi cuartos? Pues porque en pi medios, como ya hemos dicho antes, la tangente no está definida. Entonces hay que hacer ahí un corte, ¿de acuerdo? Y pues ya está, con k perteneciente a los enteros. Luego el ejercicio 6, que es un ejercicio de simetría, vamos, no creo que tenga mayor historia lo de la simetría. Pero bueno, si tenéis alguna duda me lo dejáis en comentarios.